Juan. Gloria a Dios. Evangelio según Juan. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Amén. Amén, amén. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 5. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice su letra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Oramos a nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo especial que nos das, Padre Santo, para estar juntos, Señor Jesús, en la armonía, adorando tu nombre, Padre Santo, exaltándote, Señor Jesús, a una voz, Padre Santo, y dándote gracias, Padre Santo, por la palabra que nos has dejado, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre Santo, te pedimos que seas tú, Señor Jesucristo, dando, Padre Santo, conforme hacia tu voluntad, Señor Jesús, la escritura que está escrita, Señor Jesús, en este libro, Padre Santo. Mira, Señor, la necesidad de cada uno, Padre Santo, del corazón, Padre Santo, sea usted ministrándolo, Padre Santo, porque el hombre, Padre Santo, por su cuenta no lo puede hacer, Señor Jesús, mas tu Espíritu Santo todo lo puede hacer, Señor Jesús. Y hemos reunido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Poderoso. Amén. Muchas gracias. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. En esta hora vamos a estar meditando en de qué nos salvó Jesús. Algo muy importante que viene a nuestra vida cuando creemos en el Señor Jesucristo es la salvación. Pero hay que enfatizar bien de qué Cristo nos salvó a nosotros. Porque ciertamente cada uno tiene familia, abuelos, bisabuelos, y desde
Entonces, si nosotros vamos a Génesis, capítulo 3, nosotros encontramos que estuvo la falta del hombre y la desobediencia en el verso 6, pero vino algo muy importante en el verso 15, cuando el Señor le da la consecuencia del pecado. O sea, aquí la maldición a la serpiente, a la mujer y al hombre. Hay una promesa en medio de eso. Hay una promesa en el verso 15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor automáticamente, tras el pecado que el hombre había cometido, le dio una promesa. Porque ciertamente Dios a cada uno de nosotros nos ama. Amén. Porque Él mismo nos formó con sus manos. Amén. Él se encarga desde que usted está en el vientre de su madre. Él se encarga de irlo formando. Dice el Salmo 139 que desde ahí Él ya lo vio. Desde ahí Él ya lo vio. Amén. Pero así mismo la promesa la marcó. Y mire qué lindo es leer la palabra de Dios, porque si usted ve desde que el hombre peca, automáticamente Dios le da la promesa al hombre. O sea, Dios nunca nos deja solos. A pesar de que fallamos, Dios nunca nos deja solos. A pesar de que cometemos errores como seres humanos, Dios nunca nos deja solos y nos pone algo por lo cual nosotros podemos salir adelante. Aleluya. Ahora bien, desde el Antiguo Testamento nosotros lo conocemos como la sombra del Nuevo Testamento. Y sabemos que todo el Antiguo Testamento está apuntando a la persona de Cristo. Todo el Nuevo Testamento tiene simbología y tipología que apunta a Cristo. Y nos enseña que cada una de las cosas que pasaron, que se dijeron, que acontecieron, está apuntando al perfecto sacrificio que Dios mandó hacer con su Hijo. Y esto lo podemos confirmar con la promesa que el Señor le hizo en el versículo 14 del capítulo 3 en Hebreos. Pero nosotros avanzamos adelante porque hay un profeta que nos dice quién es el que ha de venir a salvar. Y este es Isaías. Y nosotros podemos ir al libro de Isaías. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Isaías. Amén. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice Isaías, capítulo 60. Amén. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre
amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Gloria a Dios. Esto a nosotros nos dice algo muy importante. Y usted lo puede ver cuando usted lee los evangelios sinópticos y usted encuentra que cuando Cristo nace, acontece algo muy importante. Había algunos, ¿verdad?, que la religión tradicional dice que fueron 3 y dice que fueron magos y dice que le pusieron de todo, adorno y todo. Pero la Biblia a nosotros nos dice que llegaron reyes por una señal que hubo en el cielo. Y llegaron donde él. O sea, estos hombres reconocieron la señal que se había marcado en la profecía. Amén. Y reconocieron que el que había nacido era la promesa de que Dios nos había dejado desde hace mucho tiempo atrás, en Génesis. Y aquí nosotros podemos ver que estos automáticamente se fueron y le buscaron. Y le buscaron. Eso fue algo increíble porque ni siquiera los mayores estudiados de la Biblia en ese entonces lo pudieron entender. Amén. Pero ahora viene algo muy importante a nuestra vida. La Biblia a nosotros nos dice que somos más que bienaventurados porque Creímos, Señor. sin haber visto, nosotros hemos creído. Y aquí nosotros tenemos que poner esto así bien importante, porque nosotros nacimos mucho tiempo después de todas estas cosas. Pero hay algo que el Señor nos deja y un campo abierto para nosotros y para que nosotros podamos creer. Para que nosotros podamos creer, primeramente, ya lo podemos ver, porque no estuvimos en esos tiempos. Pero hay algo muy importante que el Señor deja recalcado en su palabra, y es el oír. Gloria a Dios. El oír es lo que a nosotros nos favorece para creer en el Hijo de Dios. Dice la Biblia que del oír viene la fe. Amén. Y como el pastor estaba diciendo la noche anterior, la Biblia dice que del oír la palabra de Dios. Amén. Hay puntos bien importantes que hay que recalcarlos, porque no es que vamos a oír cualquier cosa y nosotros vamos a tener fe, sino es que es la palabra de Dios la que nosotros nos da la convicción de que hay alguien que vino a morir por nosotros. Amén. Ahora, hay cosas que la Biblia a nosotros nos enseña para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Y entender de que nosotros somos salvos a través de la palabra de Dios. Ahora bien, dice Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
tan solo dos letras, y esa es la fe. Sí. Y a través de la fe brota algo y nos hace creer en lo que nosotros hemos escuchado que está escrito en la palabra de Dios. Y nos empieza a dar una luz para que nosotros alumbremos como una lámpara pequeña. Aleluya. Después de la lámpara grande que es nuestro Señor Jesucristo. Amén a Dios. Porque Él ciertamente fue quien alumbró Aleluya. todo el mundo a través de Él mismo, obedeciendo lo que ya está escrito. Amén. Asimismo, nosotros encontramos en Juan 29 que dice que somos más que bienaventurados porque sin haber visto hemos creído. Aleluya. Ahora bien, no estamos sentados en este lugar de por nosotros, Amén. sino que el hecho de que estamos escuchando la palabra de Dios quiere decir que ya nació algo dentro de nosotros que nos dijo que ese ser vino a darnos vida y a salvarnos de ese algo. Poderoso. Ese algo que el Maestro vino a salvarnos es el pecado. Bien importante, el pecado y la condenación que ya habíamos recibido por haber pecado. Dice la Biblia que a través del oír surgen dos cosas. La una es creer y la otra es no creer. Esto es bien fácil. Automáticamente cuando nosotros oímos algo, a nosotros podemos decidir si nosotros creemos en eso o nosotros no creemos. Y nos da igual. Vamos a hablar de los que creen, porque nosotros estamos en este lugar porque creemos. Amén. Porque para los que no creen, no hay mucha historia que contar, porque la Biblia dice que el que no cree ya es condenado. Sí. Pero el que cree en el unigénito Hijo de Dios, ya no hay condenación para él. Y esto nosotros nos da una alegría. Aleluya. En nuestra vida, Poderoso Dios. porque cambia el sentido que ya había antes en nosotros. Gracias, Señor. Esto cambia el sentido que hay en nuestra vida, porque ahora de que morimos y íbamos a una condenación eterna, ahora Sí. salimos de esa condenación. Gracias, Señor. Y vamos Aleluya. a esos lugares que el Señor está preparando para estar con Él. Poderoso. Amén. Eso es algo muy importante porque ya no concluimos con el ciclo de la vida que el hombre naturalmente tiene en esta tierra, sino que pasamos, dice la palabra de Dios, de muerte a vida. Amén. Amén. Asimismo, dice que podemos leer el capítulo 3 de Juan, en el verso 18. Amén. Gloria a Dios. En el verso 18 dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Ahora bien, Cristo, cuando Él se fue, nos dejó algo. Nos dejó algo. Espíritu Santo. Y este es el que se apodera de nosotros. Gloria a Dios. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Salvador. Amén. Poderoso, Y gracias. miren qué hermoso, porque dice la Biblia que este es el que nos redarguye Aleluya. de lo que está bien y de lo que está mal. Amén. De lo bueno y de lo malo. Del pecado y de lo que no. De lo que nos conviene y lo que no nos conviene a nosotros. Dice la Biblia además que es nuestro consolador. Amén. ¿Qué quiere decir? Que podemos pasar circunstancias difíciles, momentos de dificultad, problemas, pero ahí está Él para consolarnos. Amén. Pero ahí está Él ¿para qué? Para renovar nuestras fuerzas, Amén. porque ciertamente no nos damos solos, Como el sino que águila. hay alguien con nosotros. Entonces dice Santiago 2:19. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santiago 2:19 dice, gloria a Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Escuchen bien esto. No es solamente creer. Amén. No es solamente creer, porque ciertamente los demonios también creen Sí. y tiemblan. Ahora, hay dos diferencias, porque el Señor tuvo misericordia para con toda la humanidad, porque aparte de nosotros también pecaron algunos. Y dice en 2 de Pedro 2:4 que estos fueron arrojados al infierno. Dice la Nueva Versión Internacional, arrojados al abismo. Dice la de las Américas que fueron arrojados y estuvieron en unos pozos, encarcelados y guardados. Mire qué importante. Guardados para el juicio. Sí. ¿Qué quiere decir? Que estos no fueron perdonados. Estos van a recibir condenación. Sí. Ahora la importancia que nosotros tenemos aquí es que nosotros recibimos el perdón de Dios. Gracias, Qué Señor. importante es eso, porque ahora nosotros ya no tenemos condenación. ¿Qué quiere decir? Que pecamos. Pero que si pecamos, hay uno que está a la diestra de Dios para abogar Con nosotros. Abogado, aleluya. Ahí está para escucharnos. Amén. La misericordia de Dios es tan hermosa. Que sabe que cada uno de nosotros hay algo dentro de nosotros que nos dice que Él sí existe. Amén. Esto es contrario a lo que enseña una universidad de filosofía que dice que Dios no existe. Hay algo de nosotros que nos dice que sí hay algo. Poderoso. Entonces Cristo nos entrega esta misericordia tan hermosa, Amén. que es el perdón de los pecados, a diferencia de los otros que no fueron perdonados. Entonces, no es solamente el creer, Amén. sino también viene algo adicional. Y esto es lo que el maestro le dice a Nicodemo cuando le dice que es necesario nacer de nuevo. Pero viene la pregunta del millón y le dice Nicodemo, ¿cómo es posible esto?
nosotros tenemos que enfatizar en eso, que el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra vino a crear y a iniciar un reino espiritual. Amén. Y así como era necesario crear este reino espiritual, es necesario que nazcamos espiritualmente. Amén, amén. Y por eso el maestro le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. Ahora, para entrar en estos puntos, nosotros tenemos que primero leer 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. 5:17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, dice: si alguno está en Cristo. O sea, que escuchamos la palabra de Dios, nace algo dentro de nosotros y creemos. Y somos bienaventurados por eso. Amén. ¿Qué bienaventurados? Doblemente bendecidos. O sea que si podíamos alcanzar una bendición, ahora tenemos una doble bendición solamente por eso. Pero muchas veces no nos ajusta eso y queremos otras más. Pero más allá de eso, cuando nosotros ya hemos creído y hay fe en nosotros, Aleluya. el Señor nos manda y nos señala que nazcamos de nuevo. Al nacer de nuevo, va a haber algo importante en nuestra vida. Porque así como un árbol bueno nace, así hay algo que brota en ese árbol. Y esos son frutos. Y esos son frutos. Todo ser que encuentra y choca, como Pablo chocó con el maestro, tiene que nacer de nuevo. Amén. Pablo, aún siendo estudiado, enseñado de los mejores, tuvo que pasar por eso. Sí. Y iniciar nuevamente y reconocer lo que Cristo estaba haciendo. Y venimos y nos damos cuenta que así como todos estos hombres que están escritos aquí en la Biblia, nosotros a través del Espíritu Santo nos damos cuenta que hemos pecado y la importancia de esto. Juan, el que vino antes de Cristo, vino y predicaba algo, un mensaje no muy largo y no muy difícil de entender. Era arrepentidos y convertidos. Más allá, Pedro, cuando inicia el ministerio, dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecado. Porque ciertamente el bautizo significaba algo, y era la muerte del viejo hombre. Amén. Y era el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora nosotros nos encontramos con esto, que hace una nueva criatura. Porque esto es lo importante, que nuestra fe va creciendo con el oír día a día, con el leer la palabra, y seguimos escuchando lo que Dios nos ha dejado impreso en este libro. Amén. Y nuestra fe va en aumento y nosotros sabemos lo bueno y lo malo.
nosotros encontramos en 1 de Juan, en el capítulo 3, en el capítulo 3, en el verso 9, miren lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido, prácticamente renacido, porque nosotros ya habíamos nacido, ahora venimos y nacemos espiritualmente, y nos dice algo, que el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Por eso es que Juan allá también nos dice: hijito mío, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo mío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no quiere decir que vayamos a ser perfectos, vayamos a vivir una vida que volamos de aquí para nuestra casa y venimos volando de regreso, sino que estamos expensos a caer. Dice la Biblia que el que mire que esté fuerte, que mire que no caiga. Sí. Y mire que pueda que alguno, hasta el que está aquí predicando, deslice. Pero la importancia de esto es reconocer en lo que nosotros hemos fallado para alcanzar la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Amén. Cristo ciertamente está a la diestra del Padre, escuchando a cada uno de nosotros. La perfección no la alcanza el hombre por sí solo. Gracias, Jesús. Sino que día por día nosotros vamos escalando para que en aquel día que Cristo vuelva, nosotros podamos ser transformados y ahí podamos alcanzar la perfección y ser tal como Él es. Dice Romanos 6, gloria a Dios. Romanos 6, versos 3 al 6. Amén. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Importancia de reconocer que hemos pecado. La importancia de reconocer que nosotros hemos pecado es que a través de eso nosotros nos humillamos delante de nuestro Señor Jesucristo y podemos alcanzar el perdón. Esto es justamente lo que hizo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Que además de eso, después de haber cubierto su pecado tras otro,
y luego tras otro, porque si nosotros no lo reconocemos y no actuamos, seguimos poniendo tras otro y tras otro. Pero lo importante de reconocerlo es que nos humillamos y alcanzamos el perdón. Alcanzamos el perdón y Cristo es fiel y justo con nosotros. Y nos da ese perdón. Gracias. Nosotros vamos a ir terminando con el versículo importante que resume todo lo que nosotros venimos hablando. Dice Juan 16:8. Evangelio según Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Dice además el verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y solamente Y seguimos culpando. va a acontecer algo importante entre toda la humanidad, y es que aparezca el Hijo de Dios. Ahora viene la importancia de estar en este lugar y de haber creído en Dios y en Jesús, es que le estamos esperando. Amén. La Amén. importancia es que somos más que bendecidos porque estamos esperando lo prometido. Amén. Lo que abre el Señor del cielo para llevarnos juntamente con Él. Gloria a Dios. Para que no seamos avergonzados juntamente con los que no han creído. Amén. La importancia de congregarnos es que nuestra fe no mengua, sino que va en aumento. Gloria a Dios. La importancia de estar en este lugar es que le damos la honra y la gloria que la merece, y así nosotros Aleluya. nos vamos y le glorificamos porque Él es el único que merece la Vencedor gloria de y la honra. alabanza. Aleluya. Él es bueno con nosotros, Poderoso. porque además de que nosotros también pecamos, Él está con los brazos abiertos para perdonarnos. Amén. Muchas gracias, pastor. Es bueno porque vino a esta tierra a pasar por donde usted y yo pasamos, para darnos el ejemplo de cómo se vive en esta tierra, para salvarnos de la condenación que ya teníamos y para darnos una vida eterna que es la que Aleluya. Él ofreció al inicio. Alabado sea el nombre Y de el Dios. ser Poderoso. humano lo decepcionó. Amén. Ahora todo el que se Poder acerca a de Cristo Jesús. alcanza esto. Mientras hay vida, Ahí hay una esperanza. Amén. Y esa es la esperanza que usted y yo estamos viviendo y esperando. Amén. Que el Señor me bendiga Amén. y nos ponemos de pie. Poderoso.